buenos días a todos y a todas. Mauri, ¿cómo andás? Punitos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina, un domingo más en Ambiente y Medio. Así es, y antes de empezar, le queremos recordar que si acercan el celular al QR, pueden mantenerse informados de todas las novedades del programa en sus distintas plataformas. Para estar actualizados, para estar al día en todo lo que tiene que ver con el contenido ambiental, en una dupla, la nuestra, que tuvo su primer viaje juntos. Así es. A la localidad de Zárate fuimos a conocer Aitor, que es una planta, una empresa que trata residuos industriales y los transforma en energía. Así es, súper interesante poder ver cómo las empresas gestionan sus residuos, ¿no? Empezar a ver que efectivamente existe ahí una lógica de responsabilidad, de hacerse cargo, de tratarlos para que estos no contaminen y además aprovecharlos para otros usos. Espectacular, espectacular. Que tiene también un poco de economía circular la cuestión, ¿no? Y hablando de economía circular... Tal cual, siempre usamos este término porque la verdad que nosotros intentamos justamente darle visibilidad a la economía circular, cómo se va implementando, pero nos parecía que faltaba por ahí definirlo, ¿no? Un poquito para que todos conozcamos bien de qué se trata, así que le pedí ayuda a mi amiga, mi colega, la loca del tupper, Dafna Nudelman, para que nos ayude a explicar un poquito de qué va este nuevo paradigma. Me gusta, la explicación de conceptos. Así es. ¿Y vos qué informe tenés esta semana? Bueno, tuvimos una entrevista con un querido amigo mío, con el director de Punto de No Retorno, documental que me tocó producir y trabajar, que charlamos un poco de cine ambiental, producciones. Él es lujanense, así que charlamos un poco de la actualidad de Luján. Y también hicimos un informe interesante de la lengua de señas. Mirá vos. De cómo la lengua de señas necesariamente se está adaptando a los nuevos tiempos y por ende a conceptos como, por ejemplo, cambio climático, gases de efecto invernadero o bien economía circular. Así que vamos a ver cómo la lengua de señas se está adaptando y ayornando, porque como toda lengua debe ir actualizándose permanentemente. Y además tenemos, como siempre, un tema de la semana. Microbios, plantas, animales, hongos, son más de 700 especies que tiene la Argentina de especies exóticas invasoras. Mirá vos, Son un bastantes, montón. son bastantes. Y sabemos que afectan a la economía, afectan al ambiente, porque invaden justamente. Mirá, acá que tenemos, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos el lirio. Por eso estamos haciendo acá la apertura, porque tenemos un lirio exótico invasor. Importante aclaración, no todas las especies exóticas son invasoras, simplemente son invasoras las que logran establecerse y reproducirse a mansalva, como por ejemplo los castores en Tierra del Fuego. Como por ejemplo los pinos en el sur. Y muchos ejemplos más, lamentablemente, tenemos en el país y en el mundo, pero qué mejor que ir a mirar el informe. Algunas son muy bellas y forman parte del paisaje cotidiano, pero pueden causar estragos en los ecosistemas. Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. Así se denomina a los hongos, algas, plantas y animales transportados por las personas de manera voluntaria o accidental por fuera de sus límites naturales. Llegan a los nuevos territorios, se expanden ávidamente y dominan a las nativas, en muchos casos hasta llevarlas a la extinción. En septiembre pasado, en Alemania, se conocieron los resultados del estudio sobre naturaleza más exhaustivo que se haya hecho en la historia mundial. Se trata del primer informe global de exóticas elaborado por la IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Participaron en esta investigación más de 140 países. Del total de exóticas, son invasoras alrededor del 6% de las plantas, el 22% de los invertebrados, el 14% de los vertebrados y el 11% de los microbios. América es el continente más afectado. Sobre todo pueblos indígenas y comunidades locales sufren las consecuencias de estas especies que atentan contra su salud y sus medios de vida.
En Argentina, la información para la IPBES quedó a cargo de un grupo de científicos del CONICET, que contabilizó más de 700 exóticas invasoras en el país. Entre ellas figuran el jabalí y el conejo europeo, introducidos en la ecorregión pampeana a principios del siglo XIX como animales para caza. En cambio, el mejillón dorado, un molusco del sudeste asiático, llegó en barcos pesqueros y tiene colonizada desde hace 30 años la cuenca del Río de la Plata. Otro invasor muy popular es el mosquito Aedes aegypti, capaz de transmitir los virus dengue, zika y chikungunya, aumentando el riesgo de epidemias y pandemias. La ostra japonesa y el cangrejo verde están incluidas en la nómina de las especies más dañinas en términos productivos. Se calcula que en nuestro país las pérdidas económicas pueden representar hasta un 1% del PBI anual. En conclusión, el informe mundial advierte que las exóticas invasoras están creciendo a un ritmo sin precedentes. La globalización permite suponer que, sin regulaciones, el problema será aún mayor. La prevención es la clave. Responder antes de que logren establecerse, controlar importaciones y tener sistemas de alertas tempranas para propiciar una adecuada gestión del ambiente y conservar cada maravilla natural que habita la Tierra. La lengua de señas es una lengua natural de expresión, de configuración gesto-espacial y de percepción visual para comunicarse entre sí o con personas sordas. Como toda lengua en este mundo que tiene intenciones de no quedar como perecedera, debe ir adaptándose y ayornándose, y la noticia en el día de la fecha es que la lengua de señas se está adaptando al cambio climático. Usualmente, para hacer referencia a conceptos científicos ligados a nuestra temática, como por ejemplo gases de efecto invernadero o huella de carbono, se solía deletrear cada una de estas palabras, y hoy la novedad es que van a tener su seña concreta para que las personas con sordera o con audición reducida puedan aprender de estos temas en su lengua natural. La Britannic Sign Language, la lengua de señas británica, es quien está llevando adelante estas modificaciones, pero por supuesto nuestro país no quiere ser menos y estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo? Eso te lo cuenta Ágata Fornaza. Bueno, la lengua de señas se adapta a todos los cambios que puede haber respecto a lo lingüístico, ¿sí? La lengua de señas es otro idioma, es un idioma más entre todos los idiomas que tenemos, y a partir de la lengua de señas argentina, que es la de nuestro país, y de todas las lenguas de señas del mundo, podemos ver que cada concepto nuevo que aparece una seña nueva también para esos conceptos que aparecen. Cuando aparece el nuevo concepto, aparece la seña y la explicación también de ese nuevo concepto, ¿no? Porque también hay una apertura desde la lengua de señas como idioma a que el cambio climático tenga una importancia relevante. Hay equipos de personas sordas que trabajan también sobre el idioma y sobre cómo conceptualizar esos nuevos términos para que se una con el concepto de la difusión también del cambio climático y avanzar también desde el idioma, y que pueda transmitirse a toda la comunidad sorda este concepto de cómo cuidar el medio ambiente, ¿no? Es muy importante porque hay un derecho que tienen las personas sordas, así como todos nosotros, que tiene que ver con la información. Todos tenemos derecho a estar informados sobre todos los temas que aparezcan en el mundo. Y este es un tema relevante, por eso es tan importante que llegue a todas las personas sordas y oyentes, a los familiares de las personas sordas, para que también los puedan replicar, a los niños, las niñas que saben lengua de señas o sordos de nacimiento, que son niños y que necesitan también esa información desde chiquitos para que puedan cuidar también el medio ambiente y hacer un futuro mejor. Todo lo que tiene que ver con hacer sustentable un lugar, la lengua de señas es sustentable per se. ¿Por qué? Porque ni siquiera es escrita.
¿sí? O sea, ni siquiera hay que imprimirla, es ágrafa. Pero luego la lengua de señas es totalmente accesible desde lo visual, de persona a persona. Entonces es muy importante tener en cuenta también eso en las empresas, en los espacios. Nosotros trabajamos con hoteles más verdes, por ejemplo, que hacen accesibles todos sus hoteles en lengua de señas y solamente con un QR en un espacio puede haber un video en lengua de señas en el cual hacemos accesibles, somos sustentables, cuidamos el medio ambiente y difundimos la lengua de señas también para que todas las personas puedan informarse con eso. Ahí se empiezan a armar redes, vínculos entre un tema y otro para que la información llegue a todas las personas que lo necesitan. Como dijimos antes, por un lado tenemos un mundo en constante cambio y transición a nivel ambiente, economía, tecnología y cualquiera de los órdenes de la vida, y por el otro tenemos lenguas que deben ir adaptándose a esos cambios. Como por ejemplo lo hizo la lengua castellana, que claramente no es lo mismo que era hace 100, 150, 200 años, en términos coloquiales, de palabras, de conjugación de verbos y de muchas otras cosas más. La lengua de señas va en esa dirección, por lo tanto, no solamente es una buena noticia, sino una linda noticia, porque siempre que se hable de inclusión, al menos desde este programa, daremos el visto bueno. Cerramos este informe pidiendo, augurando e invocando que haya cada vez más programas de inclusión que incluyan y acompañen a cada vez más minorías. En el caso de la lengua de señas, como nos dijo Ágata por fuera de la nota, debería tratarse de una lengua universal de aprendizaje común, así como aprendemos inglés. No está mal aprender inglés, pero también estaría bueno aprender lengua de señas para tener una lengua común a todos y no dejar a nadie afuera. Aprendan lengua de señas, es un idioma muy fácil de aprender, se puede aprender muy fácilmente, @sea.ong en Instagram, vamos a estar ahí esperándolos para que puedan hacer accesibles sus contenidos para cuidado del medio ambiente y también para otros contenidos y aprendizaje personal de cada una de las personas que tengan ganas de poder hacer que ese mundo sea cada vez más grande y poder hacerlo accesible también. Nuestra economía actual se basa en un sistema de producción y consumo lineal donde se extrae, se produce, se consume y se descarta. Y de esta manera nos estamos consumiendo todo sin dejar espacio a la regeneración natural de los recursos y los ecosistemas. Y además estamos llenando cada rincón del planeta de residuos de materiales súper duraderos y contaminantes. Y hace rato que quedó claro que este esquema no funciona. Lo ideal sería salir de este modelo lineal de recurso, producto, residuo y pasar a uno circular de recurso, producto, recurso. Y déjenme adelantarles una cosita. Yo sé que esto suena mucho a reciclaje, pero la economía circular va mucho más allá de eso. La economía circular es un nuevo paradigma que busca dar respuestas a las problemáticas ambientales a través del sistema económico. Y es que si el modelo económico lineal actual es el que nos empujó hacia esta crisis ecosistémica, al menos parte de la solución también tiene que venir por acá, ¿no? El objetivo es tanto reducir la entrada de materiales vírgenes como la generación de desechos, de tal forma que los productos se queden dentro del sistema el mayor tiempo posible, dando lugar a la reparación y regeneración de los recursos naturales. Para la economía circular es muy importante el diseño, que el diseño desde la concepción del producto ya empiece a incorporar conceptos circulares que tienen que ver, por un lado, con la reducción al mínimo del uso de materiales. Entonces vamos a empezar a pensar mejor los diseños de los productos para reducir el uso de materiales, pero también es importante cuáles van a ser estos materiales, en su preferencia que sean de origen renovable, y después pensar qué va a pasar con esos materiales a lo largo del uso de la vida del producto y al final de su vida útil. Entonces pensamos en materiales que sean, en su preferencia, más reciclables, que tengan mejor recepción en el mercado post-consumo de reciclado, y también vamos a empezar a pensar, por ejemplo, en disminuir la cantidad de materiales para que al final de la vida útil de los productos sea más fácil separarlos y que los materiales puedan reciclarse.
Y más allá del diseño y de cómo están construidos los productos, es importante para la economía circular pensarse justamente como un sistema. La economía circular como un todo, pensando no solamente en el producto, sino también en cómo interactúa los productos, los servicios y las personas. Entonces, una estrategia muy interesante de la economía circular plantea que en vez de que las personas posean y sean propietarias de las cosas, quizás puedan disfrutar de su uso, que es lo que se necesita. Una frase muy famosa dice: yo no quiero una agujereadora, quiero un agujero, que lo que necesito es tener un agujero en un momento, en un lugar. Entonces quizás en vez de tener una agujereadora en mi casa y que cada casa tenga una agujereadora, lo que uno puede hacer es disfrutar de los beneficios de tener, digamos, el servicio, el producto como servicio. Entonces, en vez de que se empiece a pensar en propiedad de las cosas, se empieza a pensar en un alquiler. Estaría buenísimo si hay, por ejemplo, un lugar donde se alquilan herramientas o incluso se puede tener una tenencia compartida de las herramientas, como una biblioteca de herramientas en edificios o en manzanas, digamos, en vecindarios, donde las personas puedan coordinarse para compartir las herramientas o alquilarlas y usarlas cuando las necesitan. De esta forma se busca que los productos tengan una vida útil más extensa, que tengan usos secundarios, que sean reparables y que puedan ser reinsertados como recursos reciclados en última instancia. Algo que sería ideal en un mundo realmente donde la economía circular está pensada desde la base, tiene que ver con que justamente a la hora de empezar a diseñar productos y a ponerlos en el mercado, esté establecida como cuál va a ser el destino final de cada residuo de la producción, de los residuos industriales, y también cómo va a ser la vuelta y el retorno de ese producto al final de su vida útil a el mismo fabricante. Entonces ahí hay la lógica de lo que es la logística inversa y la responsabilidad extendida al productor, son también conceptos claves de la economía circular, porque la idea es que los productos puedan volver a donde salieron y que puedan, en el mejor de los casos, aprovecharse al máximo los materiales, poder reutilizarse en el caso de que así sea posible, y que puedan reciclarse dentro de cierta circularidad siempre que sea posible. La economía circular busca que el ser humano deje de ser una amenaza para sí mismo y las demás especies y pase a ser un sujeto activo imprescindible para garantizar su conservación. Que empecemos a ver el ambiente como una fuente de ingresos y no como un instrumento como hasta ahora. Que no solamente lo usemos, sino lo protejamos, porque necesitamos vivir de él. Entender mejor este concepto nos va a ayudar a implementarlo de manera más eficiente y poder avanzar hacia un futuro más sostenible. Nicolás Capelli es director de cine y televisión. Dirigió el documental Punto de No Retorno. Y es, además, secretario de Culturas y Turismo en la ciudad de Luján. Lo que sí es seguro es que a partir de ahora hay un punto de no retorno en esta charla, por lo menos. Que le damos la bienvenida a un amigo mío, Nico Capelli. ¿Cómo estás? Bien, Mauri, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos, tanto tiempo. Es verdad. Vemos. Arrancar preguntándote, uniendo tus dos grandes pasiones, que son el cine y la política, que tienen las dos un poder muy fuerte. ¿Pudiste unirlos? Cuesta, no es fácil, pero bueno, al menos en lo que fue mi producción audiovisual siempre traté de que eso se vea reflejado, tanto en televisión como en lo que pudimos hacer a nivel cine, siempre tratando de llevar una línea de militancia cultural. Tal vez la única militancia en la que yo pueda generar algún tipo de cambio, pero sí, entiendo que por lo menos busco ese camino. ¿Y en este nuevo rol de funcionario de culturas en Luján también? Uno trata política seguro. Uno trata de nunca perder la línea en la que cree, en la que milita, en la que defiende, en la que se nutre día a día, y bueno, traté de hacerlo detrás de cámara, y ahora que estoy un poquito más adelante de cámara porque lo exige la gestión,
intento mantenerme también en esa misma línea, con los mismos valores, con los mismos principios, con la misma ideología y defendiendo un proyecto que contempla, entre otras cosas, cuidar la casa común. Por lo cual, eso que uno hace, digamos, que hicimos detrás de cámara, ahora hay que llevarlo adelante. Y en esa producción en la que tuve el honor de asistirte como director de Punto No Retorno, ¿qué cambió tu visión? No seas humilde, porque no es que asististe en Punto No Retorno. Formaste parte del equipo de investigación, producción, hiciste notas. Bueno, gracias. Tuvimos un laburito intenso. Le metimos, Así que gracias. fue un gran laburo, ¿Qué cambió tu mirada al hacer Punto No Retorno a nivel cambio climático, ecología, ambiente, mundo? Yo aprendí mucho, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de Sergio Federovisky, que además de ser el host del documental, fue quien lideró el equipo de investigación y quien nos llevó a entender que el cuidado de la casa común no era una cuestión discursiva, sino que tenía que traducirse en políticas públicas concretas y que si eso no pasaba, nada de lo que uno podía hacer a nivel individuo iba a marcar mucho la diferencia. Eso a mí me cambió mucho. Él además me generó o me dio muchísima bibliografía para que nos pudiéramos interiorizar en el momento de hacer el guión. Como por ejemplo... Bueno, no, volvemos a lo que es la Laudato Si como eje central, ¿no? Pero además, bueno, muchos libros que Sergio era autor y que a nosotros nos sirvieron mucho para poder formar de esa columna vertebral de la que hicimos el guión que se fue transformando porque tuvimos la posibilidad de estar en el Centro Goddard, que viajamos juntos a la NASA en Washington, pero también estuvimos en La Poma y veíamos cómo eso que en el Centro Goddard nos contaban con imágenes satelitales increíbles. Increíble. Los habitantes, la Pomenia, el caso más emblemático tal vez de esos habitantes del documental, lo vivían en carne propia, digamos, y todo eso que un científico en Washington nos contaba que podía llegar a pasar, a esta mujer le estaba pasando. Ese era el punto de no retorno de que Sergio hablaba constantemente y que los científicos lo ponían en un horizonte no muy lejano, pero un horizonte que en algunos puntuales de nuestra Argentina ya se estaban viviendo. Pero bueno, esa transformación también generó en nosotros una transformación de laburo, metodológica. Una sensación que nos quedó a nosotros en ese viaje a la NASA es que mucha de esa información queda desperdiciada, ¿no? Sí. Que no se usa, que no se conoce, que está ahí. Sí, y a mí me quedó algo que en su momento lo hablamos mucho con vos y con Sergio y con el resto del equipo que estábamos allá, que uno de los científicos aclaró y dijo muy concretamente, 15 minutos pueden salvar muchas vidas. Y ellos tienen información que es crucial para el manejo de cualquier crisis originada en lo que es el cambio climático 15 días antes. A tiempo real. Y esa información, si pudiese tenerla quienes tienen que tomar las decisiones correspondientes, salvarían muchas vidas. Acá en Argentina hubo grandes mejoras sobre lo que fue el monitoreo, digamos, en los últimos años. Pero vos ves, por ejemplo, inundaciones en Brasil, inundaciones en distintas partes del mundo que por no tener acceso a esa información producen víctimas mortales. Y en ese sentido creo que también es este paso que veíamos nosotros allá, ¿no? Como que a la ciencia siempre le falta un toquecín más como para poder ser tomada por el ciudadano a pie, que es quien finalmente cree que por reciclar en su casa está salvando el planeta. Y en ese caso, reitero, son muy importantes las políticas públicas. Las políticas públicas no solo para generar conciencia, sino para realmente hacer cambios concretos de la realidad. Viviste durante todos estos años el fin del basural de Luján, que necesitó para ser llevado a cabo un gran consenso social. ¿Cómo viviste todo ese proceso como funcionario y también como lujanense? A mí me pasó tener que arrancar antes. Fui concejal en el periodo 2015-2019 en Luján y siempre trabajé incluso ayudando a la gestión, que era totalmente contraria a mi ideología, pero yo entendía que era un tema que tenía que finalizar, tenía que terminar porque generaba muchísimas muertes. El basural de Luján, que es el basural más grande de la provincia de Buenos Aires y uno de los más grandes de la Argentina, se llevó muchas vidas. No solamente se llevó muchas vidas, también generó un gasto público realmente innecesario, por incapacidad, por complicidad. Y los accidentes no se producían solo dentro del basural. Y los que se morían no eran solo quienes estaban a metros cercanos y aspiraban el humo de la quema, porque la quema realmente mata.
También había accidentes de tránsito, también había pibitos y pibitas que tenían que estar en la escuela y que estaban laburando en condiciones... Infrahumanas. Sí, dentro de un Estado que hacía la vista gorda. Y que incluso personas que fueron parte de eso intentaron frenar esta reconversión. Y hoy los ves y realmente, digo, tipos que estaban más quemados que el mapa de Bonanza tratando de explicarnos a nosotros cómo teníamos que hacer las cosas para que la situación cambie. Y hoy ver el avance en la obra, ver la planta que se está generando, es una alegría y hasta en algún punto es un alivio. Es como reconocer que íbamos en un camino correcto y lo que faltaba era la decisión política que tuvo el intendente de Luján, Leonardo Boto, que dijo, bueno, es hasta acá. Y que obviamente contó con el respaldo de Ambiente de la Nación, si no hubiese sido realmente imposible. Está en un proceso de transformación que ya está activa, con una obra gris muy importante, tal vez la más importante que hay en los últimos años en nuestra ciudad, pero con decisión política y trabas judiciales y particularmente económicas de grupos poderosísimos de la Argentina, que te demuestran por qué durante 60 años nada había cambiado. Y que te demuestran que solo la decisión política del viceministro de la Nación, del intendente de la ciudad y de toda una comunidad que dijo, bueno, loco, no, basta. O sea, no hay poder político que le gane a la voluntad popular organizada y eso es lo que pasó en el basural de Luján. Estamos ahí. Yendo por ahí. Las sombras, por más que haya, cuando más luz hay, la sombra también más crece, entonces en ese sentido hay que estar siempre atentos. Bien, perfecto. Hacemos un corte, ¿te parece? Dale. Vamos a la pausa, ya seguimos con más Ambiente y Medio. Donde estamos era un zoológico y ha pasado a ser un ecoparque, y otra de las grandes discusiones que tenía Luján era el zoológico de Luján, que finalmente se cerró. Sí, se cerró. Como veníamos hablando previamente de lo que pasa en lo que es la quema y en el basural, nuevamente los sectores de poder económico muy concentrados siguen haciendo de las suyas. Bien. El caso de Luján es un caso concreto, es un caso donde tanto el municipio de Luján como Fauna, como el Ministerio de Ambiente, accionaron para resolver esa situación angustiante que se vivía. Y así todo, hoy la situación en lo único que ha modificado es en que la gente no puede acceder al zoológico. Siguen puntos suspensivos. Siguen puntos suspensivos, ya hay las denuncias siguen estando, sigue habiendo imágenes de altísima crueldad porque quienes están hoy a cargo no avanzaron en la reconversión. Yo entiendo que es donde la justicia, acá es donde el Poder Judicial tiene que terminar de resolver ese conflicto de larga data que tanto dolor causó, ¿no? Y que estaba solamente motivado por intereses económicos de los propietarios del espacio. Ay, aparte, sin ser malo innecesariamente, me imagino que si antes había crueldad animal, ahora los animales deben estar en condiciones lamentables. Lamentablemente tampoco tenemos acceso porque a través de disposiciones generadas por la misma justicia que tomó parte no se permite incluso la visión de la situación como está por parte de los funcionarios de Nación. Así de difícil es la pelea. ¿Cómo ves que se puede destrabar eso? Uno entiende que tiene que haber claramente la decisión política que existió hasta el momento, continuar en esa línea, tiene que haber un mayor compromiso de parte de los propietarios y tiene que haber una justicia que entienda a los seres vivos como seres sufrientes y en ese sentido avanzar en determinaciones claras. Sé que en los últimos meses hubo un intento de acercamiento de propuestas para transformar lo que era el zoológico en un ecoparque similar al que estamos nosotros, pero siempre son intentos y la verdad es que hay muchísimos animales que siguen esperando en condiciones de terror, en un hacinamiento absoluto. Imagínate que eran jaulas donde podía haber 10, 12 animales y en una encontraron más de 40 leones con tigres mezclados. Ya hay denuncia de mezcla de especies. Digo, la situación es cada vez más compleja y reitero, ¿no? con una defensa legal y judicial muy fuerte por parte de los dueños que no permiten modificar la situación. Esperemos que se destrabe. Hay que seguir trabajando en ese sentido y hay que tratar respetando los tiempos que la justicia determina, nunca dar un paso para atrás ni para tomar carrera. Digo, esto es seguir firme, adelante y avanzar con eso. Aprovechando que sos lujanense de pe a pa, hacenos una breve recorrida, 1 o 2 minutos acá, sobre una oferta turística de Luján.
¿por qué no con alguna ruta natural, algo que tenga que ver con el ambiente también? Bueno, Luján hoy es un destino verde. Hoy Luján, Bien, además de que está muy linda, está más linda que nunca y el que fue varias veces a Luján lo nota ni bien llega, hoy Luján se presenta como un destino verde. ¿Por qué? Porque tenés a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires realmente espacios muy lindos, abiertos, y la pospandemia generó un nuevo turista, ¿no? Un turista que busca esto, que busca poder tirarse al pasto a tomar unos mates. Luján tiene circuitos gastronómicos muy interesantes como Carlos Quén, Cortines, Olivera, tiene espacios verdes y amplios para disfrutar, tiene distintas actividades muy vinculadas con lo que es el turismo de naturaleza, y por eso, sumándole la cercanía y obviamente todo el contexto de lo que es el distrito histórico basilical, ¿no? Digamos, porque casi visita obligada si vas a Luján, un ratito por Basílica, seas creyente o no vas a pasar. Tiene el complejo museográfico Enrique Udaondo, que es el más grande de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo. Y tiene además algo que hablábamos durante la semana. Era pregunta para después, pero dale, por favor. Que es la casa de la familia Meguino, ¿no? Digamos, algo que no mucha gente sabe. Florentino Meguino, Carlos Ameguino, la familia Ameguino vivió gran parte de su historia y de su vida en Luján. Y es a pocos metros de esa casa, en el río Luján, donde Florentino y Carlos comienzan con esa investigación paleontológica que tantas alegrías le dio a la ciencia argentina y mundial. Nos debemos una visita como Ambiente y Tienen Medio. que venir. Sí. Tienen que venir. Nos debemos una visita. Tienen que venir porque además el equipo que está encabezado por el historiador Federico Suárez realmente logró poner en valor esa casa, que es una casa típica de la inmigración italiana, que se encuentra en pleno centro de lo que es Luján, escondida entre edificios mucho más nuevos, que conserva la belleza de esa época y que tiene adentro muchísimos de los descubrimientos que Florentino hizo durante su infancia y su primera juventud. Lo que me da el pie para la otra pregunta, porque sos una persona inquieta y te propones cosas grandes, lo cual me gusta. ¿Qué se viene para el futuro? Porque me contaste también que se veía una película relacionada a Meguino. Estamos haciendo algunas cositas interesantes. Yo creo que lo primero que se tiene que venir, y esto es casi un compromiso que te tengo que hacer, me gusta. Parece que tengo a la gente atrás de cámara que va a avalar esta propuesta, tenemos que arrancar con Punto de No Retorno 2. Tenemos que continuar porque tenemos muchísimo material, porque tenemos muchísimas entrevistas. Ya pero lo además, tenemos, o sea, claro, ya está. Claro, pero además hay mucho para hacer. Todo lo que nosotros contábamos que estaba por suceder en el documental hace un par de años, está pasando. Y el material que todavía tenemos nos cuenta lo que va a pasar dentro de unos años más. Y eso es importante, que puede existir una comunicación clara. Así que ya te tomo la palabra que tenemos que arrancar con Punto de No Retorno 2. Dale, lo hacemos. Gracias por acercarte, no sin antes el desafío final de todas las entrevistas de Ambiente y Medio. En este caso, ¿viste las entrevistas futbolísticas a un futbolista? Que a veces le hacen una pregunta, te vas a un yate, ponele, tenés que invitar a 3 personas, ¿a quiénes elegís? Maradona, Messi y tal. Bueno, suponete que vos haces la película de tu vida, que ya la hiciste, pero haces otra, la película de tu vida excelente, premiada en todo el mundo, y tenés que invitar a 5 personas para que la vean. 5 personas del mundo. ¿A quiénes elegís? Ya hay 2 que casi las hago de manera obligatoria, que es mi compañera y mi hijo. Espectacular, hermoso. No podría no hacerlo. Hermoso. La tercera persona es... ¿Al Gallego Insúa? No, esta estaba en el quinto. Estaba en el quinto, pero Ok. tiene que ver también con fútbol. La tercera persona es Marcelo Alberto Bielsa Caldera. No tengo Espectacular. ninguna duda que Tiene tiene que que estar estar. sentado con nosotros ahí. Sin dudas. Mm, Meteme un ambiental así, zafamos la pregunta. Llevaría a alguien para pelearme mucho, porque me divierte mucho. Bien. Y tal vez lo conoces. Bien. Sergio Federovisky. Creo que lo conozco. Me Y suena. el Gallego Insúa no puede faltar. No lo puedo dejar afuera. Me parece una mesa Lo amo. maravillosa. Lo amo. Maravillosa. Nico, gracias Gracias, Mauro. por acercarte. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Frase célebre de este programa, que el mayor problema ambiental que por lo menos tiene la Argentina es la basura. 100%. Con la expresión de 5.000 basurales a cielo abierto, pero vos más que yo sabés que no todos los residuos son iguales. No, para nada. De hecho, los residuos industriales son una gran problemática porque además de generar residuos asimilables
a los residuos domiciliarios, como puede ser el vidrio, el cartón, el plástico. También generan aguas y lodos residuales u otros residuos orgánicos que, de no ser gestionados como corresponde, generan un enorme impacto ambiental. Residuos más picantes, vamos a decir la verdad. Y de mayor cantidad, ¿no? Y de mayor También. cantidad. Y está el dato de que solamente, o mejor dicho, menos del 10% del total de los residuos peligrosos se tratan en el mundo, con lo cual lo que tenemos para contarles hoy es una gran noticia porque estamos en la localidad de Zárate, en provincia de Buenos Aires, y vinimos a visitar a la planta Aitor, una empresa que transforma el tratamiento de los residuos en energía. En conjunto con la empresa BGA, que es quien crea la planta de biogás, supervisa toda la cuestión, así que mancomunadamente van trabajando. Vamos, Pero dale. primero, Seguridad ante todo. seguridad ante todo. Vamos. Antes de ir a charlar con Carlos, el director, nos parecía importante hacer una breve introducción de qué se trata todo esto, porque Aitor lo que hace es recibir los residuos industriales de empresas vinculadas principalmente a la alimentación, Así es. grasas y otro tipo de residuos no muy agradables, dicho sea de paso. Orgánicos, productos que ya tienen que tirar. Efectivamente. Y acá en la planta lo primero que hacen es separar ese residuo orgánico del otro residuo, que puede ser aluminio, plástico, papel y otros. Y el agua. Y el ¿no? agua también. Van separando. Efectivamente. Y en estos grandes tanques biodigestores colocan ese material orgánico y van generando ese biogás que luego genera Energía. energía. Con un sol que va y viene y con algo de ruido de maquinaria de fondo que indica que estamos en una planta, estamos acá con Carlos en Aitor. Carlos, contame un poquito, no una, Sí. no dos, son tres ya las generaciones que están en este proyecto y que comparten también una manera de ver el mundo que tiene que Sí. ver con el cuidado del planeta. Buenas tardes, Mauricio, y gracias por visitarnos. No, gracias a usted por la invitación. Nosotros arrancamos acá en Zárate hace 30 años, hace 25 que funciona la planta. Arrancamos medianamente con un tratamiento básico que era reciclado de plásticos, contaminados con aceite de los lubriservice, y después empezamos, como todo, a crecer y ampliar los tratamientos. Mi padre vio que también había una carencia en el tratamiento de los barros con hidrocarburo, entonces incorporamos máquinas que se trajeron de Europa, que separan en tres fases: separan agua, separan el barro y por otro lado el hidrocarburo que se puede usar en calderas. Bien. Siguiendo con esa temática del reciclado y del aprovechamiento energético, seguí yo la segunda generación y empecé a investigar un poquito también qué se hacía afuera. Bueno, vimos que afuera los tratamientos de los residuos orgánicos le sacaban energía. Cuando cualquier residuo orgánico se descompone sin oxígeno, genera metano. Y ese metano, si se libera a la atmósfera, genera 28 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Así que bueno, nosotros ya empezó a incorporarse la tercera generación y empezamos a ver que las energías renovables eran nuestro próximo nicho. Y bueno, arrancamos con digestores que generan metano. Ese metano hacemos funcionar un grupo electrógeno, que le aprovechamos el calor y generamos energía eléctrica que volcamos a la red para que los vecinos de Zárate la puedan usar. Y hoy en día, ¿la empresa con qué materiales trabaja y cómo los trata? Bueno, nosotros hemos ampliado el espectro en tratamientos de residuos orgánicos. Nosotros decimos, para el común de la gente es un residuo, para nosotros es energía. Bien. Así que tratamos pasta de papel de una papelera vecina, tratamos leche de una fábrica de lácteos, tratamos cerveza y tratamos grasas y purín de los cerdos de los frigoríficos. Son residuos de diferentes actividades relacionadas a Sí. la alimentación. Y que después de eso, de generar gas, queda un biofertilizante. Yo mucho de electricidad no entiendo, pero me gustaría que me cuentes cómo es que se gestiona esa energía. Ah, bueno. ¿Cuánto utilizan ustedes de esa energía que ustedes generan? ¿Cuánto Sí. inyectan a la red? ¿Cómo es ese balance? Acá en Zárate hay una cooperativa
que la que distribuye la energía. La cooperativa de Zárate se encarga de distribuir la energía a los vecinos que nosotros le entregamos a Camesa. Hoy nosotros con un grupo electrógeno que a lo mejor se siente de fondo, se genera 1,5 megawatts. Nosotros tenemos compromiso con la cooperativa eléctrica de entregar 1,2. Okay. Esos 300 kilowatts, que sería 0,3 megawatt, lo utiliza la planta en su propia generación. O sea que nosotros trabajamos con energía renovable y verde. ¿Y ese excedente alcanza para cubrir toda la planta? Sí, ese excedente es lo que cubre toda la planta, son Mirá. 300 kilowatts. Y el 1,2 es el 10% de lo que usa la población de Zárate. No es poca cosa. O sea que acá se está abasteciendo en electricidad, por supuesto, un 10% de la población. Un de 10% Zárate. de la población de Zárate. Es un montón. Es un montón. Y está el proyecto de ampliar a 2 veces más. Ya es un proyecto compromiso porque ya se firmó contrato y no hay marcha atrás. Muchas personas, seguramente como yo, no terminamos de entender qué es un biodigestor. ¿Nos explicás un poquito? Sí, por supuesto. Bueno, un biodigestor es un reactor en donde habitan bacterias, en este caso es un biodigestor porque tiene material vivo, bacterias que degradan el alimento, residuos que nosotros incorporamos a la planta para generar 2 sustratos de valor, que es biogás, es la degradación de esta materia orgánica, y biofertilizante, que es cuando se estabiliza esta materia orgánica. Este digestor tiene la particularidad de que tiene ausencia de oxígeno, tiene agitación y tiene temperatura. Entonces, estas son las condiciones que necesitan las bacterias para poder vivir y trabajar de manera eficiente para degradar este material. ¿Y con qué se alimentan estos biodigestores? En este caso estamos en Zárate, en la planta de Bioenergiator, que trata residuos industriales alimenticios principalmente. En este caso se alimenta con pasta de papel de la confección y la elaboración de celulosa, que es sólida, y después sustratos líquidos como son grasas de la industria alimenticia, sangre y grasas de la industria de lo que es la faena de pollos, material de cerveceras, residuos de la elaboración del fernet. Entonces hay distintos sustratos sólidos y líquidos que conforman la dieta con la que se alimenta el biodigestor. ¿Y qué pasa después con esa energía? Esa energía, que en principio es en forma de gas, ya que las bacterias lo que hacen es cortar las cadenas de carbono, o sea, el alimento está formado por cadenas de carbono, los hidratos de carbono, las grasas, los ácidos grasos, los van cortando estas bacterias hasta que por último se desprende el metano hacia la atmósfera controlada dentro del reactor. Este metano mezcla con el dióxido de carbono, que es producto del trabajo de la respiración de las bacterias también, generan el biogás. Este biogás es un gas combustible que se mete en este caso dentro de un motor de generación eléctrica que genera energía eléctrica para abastecer a la red pública. ¿Y saben cuánto están abasteciendo hoy? Sí, en principio son alrededor de 3.500 hogares, que son alrededor de 14.000 personas, que es un 10% de la población de Zárate. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor, a vos. En Eitor tratamos distintos tipos de residuos especiales y industriales no especiales. En el proceso recuperamos el aceite y el hidrocarburo para un segundo uso como un combustible alternativo. El agua que viene con esos residuos se trata en nuestra planta de tratamiento y tenemos un permiso de riego con la misma. Los barros que salen del proceso se destinan a como un combustible alternativo en plantas cementeras. También hacemos el tratamiento de las cápsulas de café, donde separamos por un lado el aluminio, por el otro lado el café. Recuperamos plásticos, cartón, vidrio, metales de los residuos industriales que recibimos. Recuperamos la materia orgánica en el proceso de compostaje. Entonces, la fracción orgánica de los residuos que recibimos la compostamos mezclándola con cama de caballo que traemos de distintos criaderos de caballos de la zona en una proporción controlada. Y también para generar el compost agregamos barros orgánicos de procesos industriales o de plantas de tratamiento.
Hace rato que se vienen pidiendo de empresas que traten los residuos y que también cambien un poco la realidad. Por lo tanto, Eitor pasa a ser un modelo a seguir, sobre todo, como nos dijo Carlos, que en Alemania hay 11.000 biodigestores y en la Argentina solamente... Solo hay 20. Por eso la importancia de sumar más de este tipo de tecnología que pueda aprovechar los residuos orgánicos, tratarlos como corresponde, evitando el impacto ambiental que tienen y a su vez la posibilidad de generar energía a través de ello y que encima hay un subproducto extra, ¿no? Efectivamente, porque hay un biofertilizante que también viene a reemplazar de alguna manera los agroquímicos, con lo cual es un paquete hermoso. Se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo y además tecnología de punta, que a nosotros nos encanta la tecnología de punta. Así que esperamos, por supuesto, que la Argentina se pueble de empresas y proyectos como este. Una de las literaturas que a mí más me gusta es la literatura de naturaleza. Hay un referente número 1 en la materia que es Horacio Quiroga, a quien yo amo con todo mi corazón, pero no vengo hoy a recomendar un libro, sino una editorial. La editorial Cheuque, palabra que proviene del mapuche y se trata de una editorial de libros infantiles ecoambientales, que narran, por ejemplo, la historia de Rubén, un búfalo de la India que durante 13 años vivió en cautiverio en un zoológico en Córdoba, o la historia de Pocha, una mona que vivió 23 años en una jaula. Historias de vida de animales que eligen ser narradas para tomar conciencia y que de alguna manera no ocurran nunca más. Narradas, pero también ilustradas con dibujos muy bonitos que también hacen a una estética muy bella. La editorial Cheuque, a cargo de Silvina Trojkovic, que también maneja con su sobrino y con su hija en el barrio de Villa Urquiza, que recomiendo visiten porque es una muy linda editorial. Y ya que estamos, pero vení para este lado. Ahí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Porque nosotros somos Ambiente y Medio, no sé si sabías, @Fundación Ambiente y Medio en Instagram. Tenemos un canal de YouTube, no sé si alguna vez te dije, pero para mí es una maravilla espectacular porque tenemos todos los programas y además informes por separado y además contenido exclusivo, porque en definitiva somos un poco más que un programa de televisión, somos la Fundación Ambiente y Medio, hacemos y creamos periodismo y contenido ambiental. Gracias y nos vemos la próxima.